Va a comenzar ya el panel de finanzas sostenibles. Como verán en la agenda del programa, se trata de ver los informes de ESG, su normalización y verificación. Lo va a moderar José Luis Lizcano, director gerente de AECA, perteneciente al Integrated Reporting Research Group. José Luis, por favor. Bueno, pues muy buenos días y muchas gracias una vez más a XBRL España por darnos la oportunidad. Nosotros, yo como representante de AECA y vicepresidente de la Asociación XBRL España, la oportunidad de presentar algunos de los temas que, como vamos a ver, pues son de la mayor actualidad y con un recorrido importante. Entonces, bueno, tenemos una hora para este panel que hemos titulado, como todos sabemos, no sé si tengo que ir abriendo alguna presentación, bueno, ahora cuando llegue. Bueno, pues sobre finanzas sostenibles, informes ESG, normalización y verificación. Es un tema absolutamente dinámico, que está emergiendo y evolucionando de una manera importante en diversos ámbitos, a nivel internacional, lógicamente, y bueno, pues vamos a ver en sus distintas dimensiones cómo dentro de lo que es ese marco de finanzas sostenibles, pues los informes ESG, cómo se intentan normalizar todo ese lenguaje, un poco de la misma manera que en su momento se hizo con la información financiera, pues para la información no financiera, Environmental, Social and Government, y bueno, hablaremos también de cómo se verifica o cómo se está verificando esos primeros informes ESG. Tenemos un panel de lujo con 4 expertos que van a hacer el uso de la palabra durante 10 minutos, de forma tal que al final de la sesión pues reservaremos unos minutos para el debate, las cuestiones que se puedan plantear. Bueno, en primer lugar hablará María Mora. Ella es Head of Data Solutions, Risk and Fraud of the Global CEO Digital Intelligence de Fujitsu, pero además tiene una serie de participaciones y es miembro de distintos grupos de trabajo en organizaciones internacionales. Ella tengo aquí la información más precisa, es Board of Director en XBRL Internacional. Es además miembro de un grupo de trabajo del EFRAG, que es el grupo dentro de lo que es la Comisión Europea encargado del desarrollo de una normalización de la información de sostenibilidad. Es además miembro de la IFRS Taxonomy Consultative Working Group. Conoce también los desarrollos que están realizando en esa otra iniciativa a nivel global para normalizar y estandarizar la información de sostenibilidad, y es además miembro de la ponencia de información integrada de AECA, que viene trabajando en estos temas desde hace más de una década. Entonces, María nos va a dar una visión sobre lo que, dada su experiencia y recorrido, sobre lo que, bueno, pues esa perspectiva de la normalización en el reporte ESG desde un punto de vista internacional, partiendo con nosotros su conocimiento directo en esos grupos de normalización que he citado, del EFRAG y del IFRS. Entonces, María, cuando quieras, tiene la palabra. Pues muchísimas gracias, José Luis, y para empezar, muchísimas gracias por invitarme en este foro, porque bueno, para mí siempre es un honor estar aquí y por fin presencialmente pues un alivio y además una alegría, ¿no?, de poder contactar con vosotros así cara a cara. Hoy estoy aquí, como bien ha hablado José Luis, para hablaros un poco a nivel internacional de cuáles son las actividades que se están moviendo en temas de la estandarización de la información de sostenibilidad. Así os puedo decir a grandes rasgos que esto ya se queda, y vamos a hablar cada día más de información más medible, información más estándar,
información mucho más analizable en lo que va a venir, ¿vale?, en los próximos años. Principalmente hay dos iniciativas que están moviendo toda la cultura internacional. Vamos a empezar por el EFRAG y voy a terminar por las IFRS, y también vamos a hablar un poquito de ambas, ¿vale?, en comparativa. En el EFRAG, pues hace un año y medio, ¿no?, que nos unimos. Bueno, el EFRAG trabaja con la Comisión Europea directamente, le dieron el cometido de primero hacer un estudio para que se intentara identificar qué hacía falta y por qué estandarizar la información no financiera, que ya veréis que vamos a hablar ya de sostenibilidad. El criterio ha cambiado, el nombre ha cambiado, ya hablamos de sostenibilidad. Y publicamos este documento, que fue una base importante de la nueva directiva que se lanzó en febrero o en marzo, que es la directiva, la CSRD, la de sostenibilidad. Es un poco que la evolución de la directiva de información no financiera. Que eso está en la siguiente. Eso es. Muy importante, porque esta es la directiva que, de hecho, ahora en el grupo de trabajo de EFRAG es la que estamos viendo y analizando en cómo realmente darle cabida, ¿vale? Esta directiva es muy importante porque indica varias cosas. Una, que la información no financiera, se va a hablar ya de información de sostenibilidad, y el scope ya no va a ser solo empresas con más de 500 empleados. Vamos a incluir, además, empresas cotizadas, pequeñas y medianas empresas cotizadas. O sea, importante porque pasamos de 11.000 compañías a nivel europeo a 49.000 aproximadamente. ¿Vale? Esto es muy importante. Hay una segunda parte, que es donde estamos mucho más involucrados dentro del EFRAG, que es una clara imposición a la estrategia digital, lo cual es bueno. Viniendo del mundillo de XBRL, es buenísimo. Hablaban que la información tiene que ser digital y alineado con ESEF, o sea, hablamos de XBRL aquí. Entonces, de hecho, en el EFRAG ahora mismo estamos en ese momento de ver cómo incorporar. Están creando el estándar. Pensad que venimos de, no como en ESEF, que ya teníamos las IFRS. Aquí partimos que el estándar hay que crearlo. Están creando el estándar, pero además con una cultura digital, que ahí es donde estamos. Estoy yo en el grupo, está Liv Watson, pues educando realmente al grupo de trabajo para que la información sea lo más medible posible, porque al final eso es una cultura de trabajo, una cultura además contable. O sea, yo he aprendido muchísimo de los contables aquí, no solo a nivel informático. Pero va a venir, ¿vale? Inicialmente parece ser el EFRAG va a ser el encargado del desarrollo de esa taxonomía, pero todavía está por ver cosillas con la Comisión Europea, pero va a venir así, ¿vale? Para que la estrategia digital es parte y está integrado dentro de lo que va a venir. Un tercer punto que dejaré más a mis compañeros de la verificación, pues claro, la parte de verificación y auditoría, si la idea es tener el estándar, es tener un gap, pues ya podemos empezar a hablar de auditorías a más fuerte nivel. Entonces, esta es otra línea que se va a fortalecer mucho más, que también está muy clara en esa ley, ¿vale? El cómo y cuándo y tal, eso va a venir cuando ya el EFRAG termine su trabajo, ¿vale? Pero quería que os quedarais con esas tres líneas por parte del EFRAG. Con parte del EFRAG hablamos de información, es un poco la evolución, seguirá siendo, en vez del estado de información no financiera, el estado de sostenibilidad, y será parte del informe de gestión o un documento aparte, pero se intentará que sea parte del informe de gestión, que ahí también es donde se está trabajando. Todo esto es un camino que estamos trabajando. La IFRS, que si no es que se me van los 10 minutos. Muy importante, ellos también. A raíz de que el EFRAG también se lanzó, pensad también que el EFRAG viene porque Europa, desde el año 2017, con la NFRD, tenía una gran necesidad y en la EFRAG nació, o sea, el trabajo del EFRAG nació de esto. La IFRS ya a nivel más global se lanzó también y en la COP26, que fue hace muy poquito, de hecho anunciaron precisamente formalmente
que se habían unido principalmente a la Belly Foundation, a los ASBIs, al CDSB, al CDP, al GRI, ¿vale? Para lanzar una estandarización principalmente de la parte climática, ¿vale? El EFRAG es ESG completo. ¿Qué os puedo decir aquí? Igualmente importante. Aunque os he dicho que la IFRS se alinea formalmente con estas organizaciones, en el EFRAG estas organizaciones también están sus miembros. O sea, entonces, las IFRS ha movido también, podéis ver que hay un prototipo climático ya para ver. Y hay ya información más cuantitativa y cualitativa mayormente también, ¿vale? Hay una alineación con la TCFD y eso es muy importante. El EFRAG también saca un prototipo muy alineado. Entonces, comparativas entre ambas. Súper importante, ambas, ¿vale? Pensad que IFRS es más global, EFRAG es más europeo, pero con una idea global también. Hay una intención de alineamiento entre ambas, y yo creo que el mercado es una exigencia que está pidiendo. No quieren ver otra vez dos estándares para lo mismo, ¿vale? Sí que es verdad que la IFRS se está centrando más en la parte climática, mientras que la EFRAG en todas las patas, ¿vale? Sí que es verdad que el EFRAG se centra tanto en la materialidad financiera como en el tema de la doble materialidad, mientras que las IFRS se está centrando más en la materialidad financiera solo, de momento. Y la audiencia objetivo que ambas están marcando, la IFRS se centra más de cara al inversor, ¿vale? A la información que sea más relevante para el inversor, pero el EFRAG se está centrando en un enfoque mucho más multi-stakeholders, reguladores, inversores, el público en general, ¿vale? Pero ambas también están pensando en la estrategia digital basada en XBRL, lo cual en un foro como este pues es muy importante, y creo que como AECA también pues para nosotros pues es muy importante también influenciar en estas líneas con la experiencia que tenemos. Y de momento ya está. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Y efectivamente, ya que lo has citado, AECA está también en los orígenes de la introducción del XBRL en España, porque en su día fue la primera territorial, por decirlo de alguna manera, de XBRL internacional. A partir de ese germen, que ya no recuerdo en qué año, hace ya mucho tiempo, fue en 2004, pues en 2004, a partir de ese germen, como digo, pues bueno, fue todo lo que también Anselmo se ha referido, es decir, el liderazgo del Banco de España en introducir esto de una manera decidida, bueno, en el sector financiero y en términos generales en España, ¿no? Entonces, efectivamente, y luego lo que acaba de describir María, pues es bastante ilustrativo de la importancia que tiene la normalización de la información de sostenibilidad a nivel internacional, y cómo dos grandes bloques, fundamentalmente, por un lado la Comisión Europea con el EFRAG y por otro lado el IFRS, con toda su experiencia en lo que es la normalización financiera, están empujando de una manera decidida. Esperemos que haya una coordinación, ¿verdad?, y una buena sintonía, para que luego no andemos siempre como suele ser habitual en estos casos, ¿no? Cada uno va con su norma y muy bien, pues uno tiene su ámbito de actuación, el de la Comisión Europea es mucho más impositivo, por decirlo de alguna manera, puede influir más en los estados para que se aplique una norma, y el IFRS, sin embargo, bueno, pues es más voluntario, evidentemente, pero con esa gran reputación y recorrido. El IFRS ha puesto en marcha una gran maquinaria, hay bueno, pues una iniciativa para generar una información en lo que ha comentado María, y ha puesto en común esfuerzos pues como CDP, TCSD, World Economic Forum, el IASB, y luego la fundación esta que es resultado de la fusión de IRC y el SASB, ¿no? Entonces, han constituido un bloque para impulsar todo este tema de la normalización de información y sostenibilidad. Bueno, un tema de mucho recorrido, como vemos, y al que bueno, tendremos que estar atentos y va a influir, evidentemente, en todo el marco de información corporativa de las organizaciones y de los reguladores y de los supervisores. Bueno, a continuación en la mesa va a intervenir Mas Gox,
que es miembro del Comité de Sostenibilidad y Resiliencia del Consejo General de Economistas de España, y le hemos pedido que bueno, pues nos comente un poco cuál es la experiencia y los avances que están teniendo en esa corporación en torno a lo que son los informes ESG, y bueno, también que nos dé esa visión de lo que es la verificación, de alguna manera, hasta el punto que él estima oportuno. Pues cuando quieras, Max. Muchísimas gracias, un placer, un honor estar aquí. Voy a ceñirme al espacio de tiempo que me han dado y voy a hacerlo lo más rápido posible. No sé bien. Perfecto, bueno, tal y como les decía, soy miembro de la Comisión del Consejo General de Economistas. Los objetivos de esta comisión han sido, desde su constitución en 2015, divulgar todos los aspectos más importantes de la responsabilidad social corporativa, de la sostenibilidad, buscar oportunidades profesionales, divulgar y extender y hablar sobre las metodologías de revisión, en tanto en cuanto representamos a diferentes colectivos profesionales, como son economistas, auditores, expertos contables, etcétera. Esos son nuestros grupos de interés, son estos profesionales, directivos, empresas, y tenemos alianzas con muchas organizaciones en aras de conseguir intercambiar experiencias, precisamente para afianzar los informes de sostenibilidad y la metodología de su revisión. Somos Foundation Partners con Integrated Reporting. Hemos escrito el memento de RSC para la editorial Francis Lefebvre. Damos cursos y seminarios. Tenemos más de 30 publicaciones de 2016 y hemos publicado guías sobre los ODS, implantación de medidas de buen gobierno, guías prácticas para implantación de modelos de RSC, ODS, etcétera. Nuestros objetivos para el 2020, el mundo ha cambiado, no sé si se han dado cuenta ustedes que el mundo ha cambiado drásticamente y que además los cambios se aceleran. Y hasta 2020 lo que ha pasado es que en términos de sostenibilidad y en informes de sostenibilidad no estábamos sumando peras con manzanas, estábamos sumando peras con manzanas, con castañas, con higos, con cerezas, con frambuesas. Y necesitábamos tener un modelo común, una casa común, donde encontrarnos para poder hablar el mismo idioma. Y esa es precisamente la iniciativa que se ha comentado aquí. Los marcos de presentación de la información de sostenibilidad eran un galimatías para muchas empresas. Habría que divulgarlos, conocerlos, y participamos en el tema de stakeholders como grupo en determinadas encuestas que se realizaron para conseguir la consabida normalización y la tan deseada armonización y uniformidad en lo que hoy se llama información de sostenibilidad. En ese sentido, ¿cuál ha sido nuestra experiencia como profesionales en lo que ha sido la información de sostenibilidad en los aspectos de verificación y elaboración? Lo que hemos visto es que existen deficientes especialización y adscripción de las funciones dentro de las empresas. Dependiendo del departamento, la información no financiera o la información de sostenibilidad fluye de una forma u otra. No existe una especialización, no existe un conocimiento profundo. Cuando hablo de esto, hablo de empresas nuevas en lo que es la emisión de información no financiera. No hablo de las grandes empresas que tienen una gran tradición y una gran experiencia. Vemos también una falta de transversalidad dentro de la propia empresa. Hay departamentos que son socialmente responsables, que emiten buena información, hay otros que no lo hacen. Hay filiales que tienen en el ADN la sostenibilidad, hay filiales que no. Existe una confusión grande por la profusión de marcos de elaboración de las normas. No se dedica el suficiente tiempo a la formación interna. El tema de sostenibilidad en algunas empresas es una maría, es decir, no se le considera importante. No se definen los grupos de interés, todo el mundo habla en su estado no financiero. Conozco mis grupos de interés, respeto sus anhelos, trabajo para ello, pero no existen ni mediciones, ni contactos, ni comunicaciones fehacientes, ni un registro. Existe un caos de indicadores en la información no financiera. La gente aplica indicadores, pero no sabe por qué. Miden los impactos de las empresas, de las organizaciones, o no los miden, son esos y no otros, que es lo que pasa.
existe un exacerbado error a la hora de determinar la materialidad y existen claros sesgos en la información que presentan las empresas. Dicho de otra forma, cuento lo bueno y no cuento lo malo, cuento lo que me interesa, pero esto no es marketing, esto es información de sostenibilidad. Hay que medir los impactos y, como ustedes bien saben, en sostenibilidad lo que no se mide no existe. Y luego, por otro lado, la gran pregunta de siempre, que es lo que nos dicen, bueno, ¿y qué gano yo con el tema de la sostenibilidad? ¿Para qué? Si yo ya cumplo, yo hago un informe de sostenibilidad. No, mire, es que esto es mucho más importante. Esto es que la sociedad quiere saber lo que hace usted y sus impactos. Entonces, mira usted el retorno, para eso precisamente tiene los indicadores. Y esta es un poco la experiencia un poco pesimista de lo que hemos visto hasta ahora. El nuevo contexto normativo, tal como ha explicado María, pues es mucho más alentador y en realidad debe generar mayor confianza y mejora de la información. El Pacto Verde Europeo y los ODS es el nuevo ámbito que va a ser el mantra del siglo XXI y además se va a llevar de manera fehaciente a la práctica en todos los ámbitos que nos rodean. Es decir, la sostenibilidad es un tema que viene para quedarse y existen grandes retos que están plasmados en los acuerdos de la COP, con lo cual no hay camino de vuelta y no hay camino de salida. La creación de valor es un tema fundamental para las empresas y para los proveedores de capital. Es decir, si no genero valor para la sociedad, si no cuido el medio ambiente, la sociedad no me va a devolver esa inversión. Y si usted no lo hace, se quedará fuera del mercado claramente. Porque el mercado, esto se hace precisamente para dotar de transparencia y de solidez y de eficiencia a los mercados. Es decir, esto no es una actividad filantrópica, esto es una actividad de claridad y de funcionamiento de los mercados y dar seguridad al inversor. Y por otro lado, el tema es que la información que emito sea, primero, legible y que sea digital, que esté normalizada. No tiene sentido que cada uno fabrique de acuerdo con su leal saber y entender el tema de la información no financiera. Y ahí está todos los nuevos aspectos relevantes de lo que significa las nuevas estructuras, los nuevos modelos y sobre todo el tema, y me voy a centrar en la parte de profesional, los aspectos profesionales de la auditoría. Es decir, antes el auditor era auditor de cuentas y nada más, y bastante tenía con eso, pero ahora el auditor de cuentas es el auditor legal y va a tener que pronunciarse sobre el informe de sostenibilidad. Significa que se le van a exigir dentro de la Unión Europea requisitos de independencia, integridad, confidencialidad, va a ser obligatoria la revisión, va a tener requisitos de formación continua, capacitación, exámenes, normas sobre nombramientos, es decir, un mundo tan complejo como el que existe para la auditoría de lo que llamamos cuentas financieras. Por otro lado, el comité de auditoría también va a tener que pronunciarse en aquellas empresas que sean de interés público o cotizadas, va a tener que pronunciarse sobre los aspectos de sostenibilidad. En realidad ya no existe un informe financiero y no financiero, existen tres caras de un mismo poliedro, que son el aspecto financiero, el aspecto social y medioambiental, y van todos unidos. No se entienden organizaciones que sean sostenibles financieramente y no lo sean socialmente y medioambientalmente, y viceversa. Es parte de un todo y esa es la idea del legislador europeo y tiene coherencia con el mundo actual y los anhelos y las demandas sociales que hay de transparencia y de conservación del entorno natural y de los impactos sociales. ¿Cuáles son los riesgos de todo este gran cambio? Pues lógicamente los costes pueden suponer más costes si no lo hacen bien, los beneficios no todo el mundo los ve, aunque siempre pensamos lo mismo, el que no se adhiera a esto se queda fuera del mercado, con lo cual el beneficio es obvio. Es una mayor complejidad normativa y administrativa para pymes, pero también existen exenciones para pymes. Necesitamos el espíritu constructivo de los reguladores y no lo contrario, es decir, no el efecto puramente sancionador. Hay que incardinar en el ADN de los reguladores que esto es un modelo de sostenibilidad y que no es un modelo administrativo, sino que es un modelo de compromiso social y medioambiental. Puede producirse la ruptura de cadena de valor, yo soy sostenible pero mis proveedores no. Puede
pasar que sea preponderante la forma sobre la esencia, no, la esencia es buscar los impactos, la forma no es tan importante, ¿no? Entonces, bueno, que no se burocratice el tema de los informes no financieros. Se puede favorecer el intrusismo profesional y la capacitación, esperemos que no, que se regule, y se puede producir, y esperemos que no, una pérdida progresiva de la credibilidad de la información de sostenibilidad. Pero yo creo que la Comisión Europea está trabajando en la dirección correcta, los profesionales también, todas las asociaciones implicadas creo que tienen gran experiencia, y los anhelos que nos unen a todos, en definitiva, son los mismos. Es decir, no queremos peras, manzanas, higos, uvas, frambuesas y alcachofas, sino queremos sumar peras, comparar y tener información fiable. Y eso, en definitiva, es el gran objetivo: transparencia y convergencia global en la elaboración y verificación de la información de sostenibilidad en modelos digitalizados y normalizados. Y es por eso por lo que estamos aquí. Ya está. Muy bien, pues muchas gracias, Max, y también, pues como María, agradecerte la concisión y el ajustarte al tiempo que tenemos. Entonces, bueno, has hablado de varias cosas. Efectivamente, estamos dentro de lo que es el concepto de información integrada, ¿no? Ahora ya no se puede hablar de una información financiera exclusivamente, como todos sabemos, sino que lo social, lo ambiental, el gobierno corporativo se integra con una relevancia similar o a igual medida que la financiera. Lo que ocurre que todavía no se ha recorrido ese camino de normalización tanto de la presentación de la información como de normalización de la propia verificación, que es el siguiente paso. Pero primero, antes de tener unas normas de verificación, parece razonable que nos pongamos de acuerdo en torno a qué información y cómo se ha de presentar de estos aspectos, que además tienen una complejidad añadida. Es decir, lo medioambiental, lo social, el gobierno, es más difícil de medir y de normalizar en términos generales que lo financiero, que esto está monetizado y desde el punto de vista genérico, conceptual, pues es mucho más, digamos, más accesible, fácil, aparte de todas las décadas que lleva de proceso de normalización y de análisis de esa información financiera. Es lo que tiene que hacer y avanzar la información no financiera. Pero ahora ya reconocida al mismo nivel y la importancia de la información financiera. Bueno, pues a continuación vamos a darle la palabra a Tomás Conde. Tomás Conde es director de ESG, Sustainable Finance, en NFN World, que es un grupo que se dedica, pues bueno, al análisis y a la consultoría en estos temas. Tomás tiene un largo recorrido también como profesional, anteriormente en el sector financiero, y él le hemos pedido que nos hable de las finanzas sostenibles, de lo que es experto, por supuesto, en este contexto en el que se pide que esa información ESG pues esté normalizada y con la mayor veracidad y calidad posible. Entonces, Tomás, pues cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Me lo miro. ¿Me escucháis? Sí, perdonad. Estaba diciendo, puntualizando a José Luis, muchas gracias, por cierto, a todos los que me habéis invitado. Es un placer estar aquí, desde luego. Y quería puntualizar primero una cosa. Es una consultora financiera y de riesgos. He estado 26 años trabajando en BBVA. He salido absolutamente horrorizado del mundo de la comunicación de la RSC, con lo cual, fijaos este movimiento tan reactivo. Anteriormente estuve en Washington, en el IIF, que es la patronal mundial de la banca, y de ahí al llegar, pues Francisco González me invitó a salir del grupo con 51 años. No pasa nada, pero os quiero decir que hablo y me dirijo a un mundo financiero con materialidad financiera, que es de lo que estamos hablando hoy aquí, porque la materialidad financiera es el resultado de todo y podemos discutirlo. No quiero repetir cosas que se han dicho aquí interesantísimas, pero sí quiero recordar 8 puntos muy rápidos que me he apuntado, que estuve ahí haciendo una serie de apuntes por no tener una presentación. En primer lugar, quiero hablar de finanzas sostenibles, lógicamente, como potenciador de la información ESG. Hablamos del acrónimo ESG, que es el acrónimo que utiliza el mercado financiero. Trabajo también en la Asociación Española para la Relación con los Inversores y, por lo tanto, me alineo mucho más con una postura de inversor, ¿de acuerdo? Que es un poco
los preparadores y los usuarios, ¿de acuerdo? Tanto analistas como inversores. Con lo cual, yo creo que mi intervención, más que otra cosa por la experiencia, creo que puede ser interesante. Recuerdo que hace 10 años, me acuerdo que presentamos precisamente en el Centro de Innovación de BBVA la información integrada, Integrated Reporting, el cuadro de indicadores centrales con AECA. Fue una delicia. Yo en aquel momento, cuando empezamos a hacer ese trabajo, dije, Dios mío, se me ha abierto el cielo, por fin gente con sentido común, midiendo, gestionando e intentando eficientar la utilización de la información no financiera. Fue absolutamente espectacular la participación en ese grupo. Yo me sentí, a partir de ahí me hice socio, como no podía ser menos, pero me pareció, y ahí conocí a ECA, me pareció extraordinaria la labor encabezada por José Luis, Pedro, María Mora, fantástico, Manuel Rejón, y gente extraordinaria, porque intentaban sistematizar, digitalizar, hacer comparable, eficientar la utilización de la información. Me pasé muchísimos años haciendo reportes que iban a la basura, que no nos los leían nadie, pero nadie es nadie, y mucho menos mis propios consejeros. Con lo cual, a raíz de la Ley 11 ha sido una bendición de Dios. La transposición de la directiva, y ahora tenemos la nueva, pero la Non-Financial Reporting Directive originariamente fue un enorme acierto y la transposición fue un enorme acierto. Desde aquel momento hay un antes y un después en la información no financiera que se está equiparando, todavía no, pero llegará el momento que se equipare en su totalidad. En esa dirección vamos, al margen de la dificultad de las mediciones y encontrar métricas y KPIs sociales, que es altamente difícil. Por eso se ha empezado con los temas ambientales, como os podéis imaginar. Bien, hablaba de la eficientación de la información. Habló en gestión, en transmisión, en uso y en integración, como es lógico. Hablábamos en su momento, y me encantó el concepto de democratización de la información, lo que eso es absolutamente cierto. Y en todo esto, dentro de este tsunami monstruoso regulatorio que tenemos actualmente, derivado del Plan de Finanzas Sostenibles y posteriormente del Green Deal de diciembre del 2019, ahora estamos viendo 4 piezas importantísimas. Tenemos la Non-Financial Reporting Directive, tenemos por supuesto Sustainable Finance Disclosure Regulation, divulgación, tenemos el reglamento de taxonomía que va a modificar y está modificando absolutamente todo, y por último, implicación a largo plazo de los accionistas. Todo esto es importantísimo y están necesitados de información clara, concisa, comparable, integrada y firmada por los consejeros. O sea, no bla, 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 ni tonterías. Me alineo con lo que dice Max. Simplemente le puntualizaría, bueno, no por puntualizar, ni mucho menos, pero ciertamente yo como FSB dice, lo que no se mide no es que no exista, lo que no se mide no se gestiona, y por lo tanto, lógicamente, no existe, pero que hablamos de esta necesidad. Bien. Comentar como tercer punto, muy rápido, me quedan 5 minutos y medio, es que me lo mido, perdonadme. Bien, en cuanto a la parte de la transposición de la directiva, os lo he hecho el comentario, ahora tendremos en ciernes, lo comentaba María, la Corporate Sustainability Reporting Directive, que finalmente va a aumentar mucho el scope, el alcance, va a aplicar mucha lógica. Europa está haciendo un trabajo excepcional dentro del espanto regulatorio en el que estamos sumidos, que no se entera nadie de lo que tenemos que aplicar, aunque sí que sabemos los plazos. No estoy criticando, es un movimiento pendular, pero venimos de un mundo espantoso y vamos hacia un mundo regulado. Es decir, queremos una equiparación de la calidad de la información para poder utilizarla en tomar decisiones de inversión, de involucración con grupos de interés, me da igual, con lo cual quizás sea necesario. Bien, problemas, punto 4, quería comentaros. Lógicamente no existe un único estándar, y la calidad del dato SG hoy es deficiente e insuficiente. Y por lo tanto implica una no comparabilidad, como se ha estado comentando, churras con peras y peras con tal. Recordad, estándares, tenemos 2 estándares, GRI y SASB, y tenemos 2 frameworks, IRC y Task Force Climate Related Financial Disclosure. Por cierto, soy embajador del IRC y no me siento especialmente orgulloso por ello, porque vaya Cristo que tienen montado. Gracias a Dios, SASB se ha hecho con el IRC, el IRRC, y ha supuesto una simplificación, en teoría debería ser una simplificación, para trabajar en aras a una integración de la información con la excusa de la creación de valor, que mucha gente no sabe ni lo que es. Yo no lo sé lo que es y soy embajador del IRC, pero entendedme, estoy un poco ironizando. Aquí es muy importante este movimiento. Sin embargo, me ha sorprendido, y lo hablaba con Janine Gilliot, que es su consejero delegado, digo, Janine, o sea, hacemos una fusión, salváis al IRC y se mantienen todas las estructuras. Aquí nadie quiere soltar sus temas, aquí lo importante es que seamos menos. Por eso es una bendición lo del IFRS, de la Fundación, que por el amor de Dios que se ponga de acuerdo con EFRAC
y consigamos una sola forma. Y las compañías estamos hartas, y en este momento hablo en el nombre de las compañías, no sabemos qué estándar utilizar. Esto es un espanto, hay 6, 7, 8 estándares. Esto no puede ser. Tenemos que trabajar solamente con uno, que no hay ningún problema. Y decirnos cómo hacer los RTS, decimos exactamente el qué. Pero reporten sobre tal y utilicen los 7 estándares que hay. Hay que mojarse y decir exactamente cómo hacerlo. Estoy calentando un poco el debate para posteriormente. Bien, como punto número 5, quería comentaros muy rápidamente que un tema me llamó la atención. Cuando yo descubrí que XBRL me enamoré, y estoy muy agradecido porque me invitaron a unas ponencias magníficas en el Banco Central Europeo, que ahora voy a comentar muy brevemente. Pero quería comentar que cuando yo busqué a la gente de XBRL en el banco, y yo creo que no sé si Goyo Gil está por aquí, pero estará luego, hasta ahí, yo me sorprendió ver que la gente de XBRL estaba en el sótano del banco. O sea, no sé, me digo, ¿pero esto qué es? Yo pensé que tendrían sus despachos y gente digna, pero les vi ahí como tirados y me llamó mucho la atención. Esto es otro mensaje, o sea, porque esto no es un tema informático, esto no es un tema, es un tema de información, de trazabilidad, y es la clave de este tema. Esa es una herramienta extraordinaria que exige esta digitalización de la información para poder utilizarla en pro de unas decisiones más informadas. Anécdota. Como punto número 6, quería comentaros que la ponencia que me invitó XBRL, y estoy súper agradecido, me encantó porque lo pasamos genial, el Banco Central Europeo, era bajo el título No More Isolation. Se llamaba mi información. Pero ¿cómo? ¿De que este está loco? Y hablaba de que efectivamente yo ya estaba harto de hacer reportes que no los leía absolutamente nadie y nadie los utilizaba. No valían para nada. Yo estaba reportando a comunicación y marca. ¿Qué sentido tiene eso? Ningún sentido. Gracias a Dios ha cambiado radicalmente y luego nos podrán explicar. Ha habido un movimiento donde ahora mismo todas las áreas de antaño en responsabilidad corporativa son ahora áreas estratégicas y áreas de negocio, que las llevan personas de negocio para el negocio. ¿Qué es lo que es todo esto? Bien, y por último, quería hablar que el hashtag, digo, la clave aquí es el tema de integración. Hay una integración en reporting entre financiero y no financiero, una equiparación que nos llevará 5 años adicionales, lo que sea, pero va a llegar. Tenemos una convergencia y una integración entre la auditoría y la verificación, aunque es posible que alguien no esté de acuerdo, pero eso a donde vamos. Si yo fuese el presidente de la Comisión de Auditoría, hablaría solamente con un socio de una Big Four y no hablaría con 2, ni muchísimo menos. Yo contrato un proceso de auditoría y verificación, ni murallas chinas, ni historias, ni cosas raras. ¿De acuerdo? Tampoco estará de acuerdo el Instituto de los Jurados de Cuentas, que por cierto estamos esperando, y yo estoy esperando que nos clarifique un poco la utilización de la taxonomía, porque por el amor de Dios, qué espanto a la hora de diferenciar entre elegibilidad y alineamiento, porque aquí no se aclara a nadie. Otra historia que llevará algún tiempo en que se aclare. Por último, es muy importante que también esta integración, el tercer punto, de las CRAs, las Credit Rating Agencies. Al final vamos a utilizar solamente a Moody's, a Standard & Poor's, a Fitch y a DBRS. Y es lo que tiene que ser. Y no quiero más proveedores de información. Y fijaos lo que estoy diciendo. Esto va a suceder y mucha gente podrá estar desconforme. Y por último, decir que, como decía María, oye, y lo he dicho al principio, IFRAG, o sea, European Financial Reporting Advisory Group y la Fundación IFRS, que se pongan de acuerdo ya y dejemos de pretender ser Europa el colofón de la sostenibilidad a nivel mundial. Y por el amor de Dios, vamos a unificar, a estandarizar, a utilizar todos lo mismo para seguir avanzando y olvidarnos de estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás, y bueno, por tu energía, que ya la conocemos sobradamente. Perdón. Y el estímulo para debatir que introduces. Efectivamente, has comentado un tema, el de la verificación, y que de manera natural parece que un informe de sostenibilidad puede ser verificado por el mismo auditor que verifica o que audita la información financiera. Es el modelo que modestamente desde AECA llevamos implantando desde hace 11 años en torno a lo que es la elaboración de una información integrada, un informe integrado, en donde están reconocidas en un mismo plano tanto la información financiera como la no financiera, y cuya verificación y auditoría y verificación la realiza el mismo agente o la misma empresa, en este caso de auditoría, que son por otro lado los que conocen y tienen pues más desarrollada una metodología determinada para la verificación. No quiere decir esto que, como la ley marca también, pueda haber otras entidades que
por supuesto, verifiquen la información de sostenibilidad, pero vamos, que además la directiva, si no recuerdo mal, también va un poco en esa línea, ¿no? La directiva que está en revisión y va a actualizar la directiva europea, en donde, bueno, pues identifica al auditor de cuentas como un como un profesional que puede realizar, por supuesto, la verificación de la información de sostenibilidad. Bueno, y ya pasamos a la ponencia que va a cerrar la mesa, que nos la va a ofrecer Luis Espinosa, que es Senior Manager de Financial Sustainability Consulting en KPMG, y a él le hemos pedido que se refiera a los informes ESG en la práctica, tanto presente y futuro, en el contexto de adaptación y cambios normativos que estamos viviendo y que hemos descrito anteriormente. Bueno, pues muchas gracias a todos y gracias al resto de ponentes de la mesa. Estamos en un foro de comparabilidad y está claro, en esta mesa soy el claro perjudicado. Entonces viene perfecto. He preparado un pequeño soporte visual para acompañar la ponencia, que como bien decía José Luis, pues voy a centrarme un poco en explicar cuál es la situación presente y futura de lo que es la parte de los informes de sostenibilidad. Un poco por experiencia propia, llevo trabajando en consultoría aproximadamente 10 años, siempre muy ligado al mundo del reporting, ¿no? Hace un par de años empezamos con el tema del ESEF y era ya un poco, pues el tema de moda va a estar ya más focalizándonos en la parte de sostenibilidad, muy ligada toda la parte de reporting, como bien explicaré a continuación. Me gustaría iniciar la ponencia explicando los principales retos o dificultades a las que se está enfrentando actualmente los departamentos de sostenibilidad o que se encargan de la elaboración del informe de gestión. En primer lugar, y esto no es ningún secreto, pues es una elaboración puramente manual. No está tan automatizado como puede ser la información contable. Cierto es que siempre el interés ha estado más focalizado en la información financiera, y ahora ese punto no es que esté perdiendo interés en la información financiera, sino que la información no financiera se está igualando o equiparando un poco también al nivel. Es que me doblé y me confundía. Bueno, muy bien. Como segundo punto, sobre todo, es la parte de la auditabilidad, ¿no? Sabemos que el informe de gestión actualmente pues, es una auditoría parcial, que ahora veremos también con la incorporación de la taxonomía UE, ¿vale? Que no la taxonomía de etiquetado, sino la taxonomía de la Unión Europea, pues ya sí que va a empezar a ser requerimiento obligado la parte de auditoría externa, ¿vale? También lo sabemos y lo comentamos, el tema de la comparabilidad. No existe actualmente ningún estándar, lo comentaba también la compañera María Mora, pues que actualmente la información sostenible, cada entidad está reportando pues un poco lo que ellos consideran, ¿vale? Sin estar centrándose en ningún estándar definido, ¿vale? Punto que sin lugar a duda la taxonomía UE pues tratará un poco también de dotar un poco de ese sentido de comparabilidad. Igualmente también comentaremos luego posteriormente las taxonomías de etiquetado, ¿vale? Que no es la de la UE, sino que son las taxonomías de etiquetado parecida a la que ya está utilizando el LSEF o la SEC de Estados Unidos, ¿vale? Luego también la ausencia de controles y trazabilidad del proceso. Yo hablo mucho con mis compañeros de control interno, hablo mucho con los compañeros de sostenibilidad de KPMG, ¿vale? Yo estoy más en la parte de consultoría de procesos y me comentan, por favor, Luis, la solución que ideéis o la adaptación del proceso que cuente, por favor, con controles, ¿vale? Esto es un problema porque está muy claro los requerimientos, bueno, medianamente claros los requerimientos de las normativas. Cada entidad lo está aplicando como buenamente puede, pero está siendo todo totalmente manual, ¿vale? El contable se mete en la base de datos, saca la información, calcula los ratios, luego viene el auditor, pregunta, oye, ¿de dónde ha salido esto? Pues no lo sé, yo lo he cogido de aquí. Entonces, bueno, digamos que no cuenta con la integridad que se persigue en un proceso que sea 100% auditable, ¿no? Y por último, el no hablarse con el área financiera, ¿vale? Actualmente el área de sostenibilidad es un área completamente independiente al área financiera. No han tenido todavía que integrarse y que, bueno, pues un poco estamos viviendo esa globalización o, digamos, esa compenetración que tiene que tener la parte financiera con la parte no financiera.
Con algunas normativas ya lo estamos experimentando actualmente, sobre todo en la parte de seguros, con IFRS 17, donde ya el área actuarial ha tenido que ya empezar a hablarse con el área financiera. En este caso, pues vamos a estar en una situación similar en el que los compañeros, la gente de sostenibilidad, va a tener también que empezar a estar en comunicación constante con el área financiera, también por impactos comunes que van a tener. Si vamos ya a la siguiente, ¿vale? Voy a explicar un poco cuáles son los principales cambios normativos que han tenido impacto en el informe de sostenibilidad, ¿vale? Se ve pequeñito, pero yo lo voy a explicar, ¿vale? Es únicamente para tener un poco de soporte visual. El primero de ellos es la normativa de SEF, ¿vale? Que ya muchos de nosotros estamos familiarizados con ella. El impacto principal que ha tenido en el informe de sostenibilidad es que el informe de sostenibilidad ya no va por separado, sino que tiene que estar integrado en el informe de gestión, en el informe de información no financiera, ¿vale? Por lo tanto, ya no lo genera por su cuenta, sino que ya tiene que estar integrado dentro del propio informe anual integrado, ¿vale? Eso lo que obliga es que si el departamento financiero está utilizando una solución tecnológica para poder generar su información financiera y reportarlo en formato XHTML, la gente de sostenibilidad va a tener que integrarse también dentro de ese proceso y también meter su informe y digitalizarlo. No etiquetarlo todavía, pero sí digitalizarlo dentro de la herramienta. Y hago inciso en este punto, ¿vale? Porque muchas entidades, algunas de ellas, han querido hacer, pues, digamos, una aproximación rápida de querer incorporar el informe de gestión, el informe de sostenibilidad como imagen, y ya estaría. Pues en este caso ya no es válido. De hecho, recientemente, en julio de 2021, sacó una normativa actualizada la ESMA, diciendo, restringiendo el uso de imágenes en el propio informe XHTML. Por lo tanto, primer impacto donde ya la gente de sostenibilidad va a tener que empezar ya a adaptarse a hacer uso de estas herramientas que ya está utilizando el departamento financiero, ¿vale? Como segundo punto de atención, ¿vale?, la parte de las taxonomías de etiquetado. Vemos que todavía no es algo que sea oficial, pero ya está empezando a aparecer algunas taxonomías borradores, como es el SASB, el GRI también está trabajando en ellas, para etiquetar la información no financiera. Algo similar a lo que ya se está haciendo con el ESEF, ¿vale?, pero en este caso con la información no financiera. Por lo tanto, esa obligación futura a medio plazo exigirá que el Departamento de Sostenibilidad empiece a utilizar también estas herramientas, estas soluciones en uso común colaborativo con el área financiera. Y por último, y como estrella de la corona, lo que es la taxonomía de la Unión Europea, ¿vale?, de reciente aplicación, donde ya para las cuentas 2021 ya vamos a tener que empezar a reportar 3 indicadores, ¿vale? El indicador de turnover, el indicador del CAPEX y el indicador del OPEX, en el caso de industrias corporate, ¿vale?, industrias no financieras. En el caso de industria financiera, cambiará los indicadores, como es obvio, ¿vale?, pero en cuanto a procedimiento sería igual. Comentaban también, hacían referencia al tema de la elegibilidad y el alineamiento de la actividad sostenible para ver si es necesario o no el reporte, ¿vale? Ahora mismo estamos en ese punto, ¿no?, con las entidades. Están viendo si les aplica, si no se aplica, si son elegibles, si no son elegibles. Hay algunas entidades que hasta incluso medio se enfadan y dicen, joder, pero ¿cómo yo no soy elegible? Y digo, bueno, pero es que eso no es malo, de hecho todo lo contrario, o sea, quiere decir que no eres malo, ¿vale? Porque los que son elegibles es que dentro de los malos son los menos malos, ¿vale? Pero bueno, digamos que les hace ilusión el poder tener que reportar, pero bueno, es cuestión de tiempo que todas tengan algo que reportar, ¿no? Una vez que se ha decidido qué actividades son elegibles o no elegibles de esas entidades, luego habrá que hacer esa valoración, ¿no?, con esos 6 grandes objetivos, que me los he apuntado aquí porque tengo la memoria, desde que terminé la universidad como que no la he practicado mucho, ¿vale? Los 6 objetivos de sostenibilidad serían la mitigación del cambio climático, la adaptación al cambio climático, que son los 2 primeros objetivos que aplicarían para este primer 2021. Y luego vendrían los otros 4 restantes, ¿no? Los recursos hídricos y marinos, economía circular, prevención de la contaminación y biodiversidad y ecosistemas, ¿vale? Es una aplicación que sea progresiva, empieza este primer año con estos 2 primeros objetivos, pero irá haciéndose extensible progresivamente a los otros 6. Y por último, toda esta parte es una parte puramente valorativa, ¿vale?, subjetiva, sujeta a criterio experto, para finalmente que eso luego se represente en tres indicadores que comentaba anteriormente, ¿vale? El turnover, el CAPEX y OPEX en el caso de industrias. Estos indicadores que irán reportados, por supuesto, en el informe de sostenibilidad y tendrán que ir en el informe de gestión.
Lo que se está viendo un poco de este impacto es de que las herramientas de reporting, que luego posteriormente veremos, que no únicamente se centren en el puro reporting, sino que también traten de cubrir los otros dos aspectos, ¿no? También dotar y dar a esos expertos de sostenibilidad la herramienta suficiente para que pueda hacer la evaluación año tras año, ¿vale? Que no sea un proceso manual como se ha estado haciendo este año y, sobre todo, que tenga esa dotación de controles de integridad que ayude a hacer el proceso puramente auditable, como se va a exigir a partir del próximo año, ¿vale? Y ya por último, para concluir, remitirme a los 6 aspectos claves que tiene que tener este enfoque de solución, ¿vale? Para poder solventar los problemas de auditabilidad y de integridad del proceso de sostenibilidad, para la elaboración del informe de sostenibilidad. En primer lugar, la conexión con orígenes de información. Sabemos que para poder reportar estos 3 indicadores tenemos que sacar información de los sistemas actuales contables, Oracle, SAP, cualquier sistema transaccional que tenga la solución. Por lo tanto, esa capacidad de conectividad que tenga la solución que se vaya a utilizar tiene que existir, ¿vale? Para poder hacer el proceso totalmente automatizado de carga de información. Todo lo que es la parte de trazabilidad y controles de la información. Comentaba anteriormente e incido mucho sobre este punto para que sea puramente auditable, ¿vale? Sobre todo, luego también, que sea un entorno puramente colaborativo, ¿vale? Aquí donde tenga que un poco también influir la gente de financiero con la gente no financiera, ¿vale? La parte de la conciliación de la información financiera. Traeremos información contable, traeremos información de transacciones a la propia herramienta. No puede ser que utilicemos una información para reportar la información financiera y otra para la información no financiera de estos ratios. Por lo tanto, la conciliación va a ser un aspecto claramente identificador. Y por último, sobre todo, es de no tener que hacer este proceso año tras año, sino aprovechar estas soluciones para poder automatizar la generación de estos 3 indicadores y, por supuesto, también el automatizar la propia generación del informe. No centrarnos únicamente en la generación, sino también cubrir el end-to-end de todo este proceso, ¿vale? Y con todo esto, un poco el futuro que nos espera cubrir durante este año, ya estamos empezando, y que tenemos un poco previsión de que el próximo año será el SF 2.0 que hay aquí en España. Muy bien, pues muchas gracias, Luis. Y efectivamente has apuntado unas cuestiones que están en torno al concepto de información integrada, ¿no? Estamos hablando de la información integrada, financiera y no financiera. Hace falta que las organizaciones también vayan de manera organizativa integrando departamentos. Hay algún ejemplo ya aquí en España, recientemente el CFO de Acciona, bajo su paraguas, tiene ahora ya todo lo que es financiero y no financiero. Entonces, bueno, pues por ahí van los pasos. Y no solamente eso, sino que, bueno, pues como decías, es decir, la información de sostenibilidad se tiene que adaptar al estilo, a lo relevante a la hora de la presentación y evitar, pues bueno, lo que era antes el concepto de informe de sostenibilidad con muchas imágenes y demás. Ahora, claro, si queremos integrar la información y que para el análisis y la toma de decisiones sean tenidos en cuenta de la misma manera que los financieros, tienen que adaptarse también en el terreno de lo que es la presentación, evidentemente. Bueno, pues tenemos unos minutos, tenemos 5 minutos para plantear las cuestiones que queramos hacer a este panel de lujo que ha compartido con nosotros por mucha información y experiencias. Entonces, no sé si alguien de los que estáis aquí queréis hacer alguna pregunta, o de fuera, no sé si ha habido la oportunidad de recoger alguna pregunta online, que saludamos. Yo no lo he hecho, la organización sí lo ha hecho, a los que están viéndonos a través de internet. No sé, ¿hay alguna cuestión? Sí, allí hay alguien que quiere comentar. Sí, sí, levanta un poco el tono de la voz, lo más que puedas, porque no tenemos micrófono de sala. Además, exactamente, no hemos podido habilitarlo. No hay micrófono.
Pues muchas gracias por tu aportación y bueno, decir que desde XBRL España, yo como vicepresidente en este momento y aprovechando que estoy aquí en la mesa, pues bueno, hay que reconocer el liderazgo de Informa en todo este proceso también de análisis y distribución de información no financiera de sostenibilidad. Recientemente habéis realizado un trabajo sobre bueno, las memorias de las compañías con unas conclusiones muy interesantes y sobre la base de bueno, pues de unos indicadores que en este caso os habéis apoyado mucho en lo que era el modelo, en lo que es el modelo de información no financiera de AECA, como el modelo más desarrollado y referenciado además en la propia ley española 11/2018, y que bueno, pues conocéis perfectamente la importancia de tener unos datos de calidad en torno a esto, porque van a tener una relevancia similar a los datos financieros. Lo que pasa es que hay un proceso de, como hemos dicho, de elaboración y de análisis de esa información para llegar a esos niveles de calidad. No sé si queréis aportar algo en relación a lo que ha dicho. Y tú, sí, Tomás. Luis, tienes toda la razón, te pido disculpas. Además, estuvimos juntos en el Banco Central Europeo, recuerdo, en aquella ponencia de Eurofiling, y efectivamente tienes toda la razón. El problema, o quizás mi percepción, es que todavía esto es que nos guste o no, aunque el threshold esté en 500, ha bajado a 250, todavía hay pymes que son de 200, que son vamos, estamos en un país donde el tejido empresarial es pura pyme. Luego tienes toda la razón, pero bueno, yo creo que el comentario se ha entendido, pero tienes toda la razón en lo que estás diciendo y rectifico de inmediato y me disculpo, pero mantengo que esto es integración, informa, o sea, que lo conozco, da información financiera extremadamente relevante y será la forma. Una integración plena de esta información. No, y ahora la parte social, y la parte ambiental, y la parte de gobierno corporativo. No, todo integrado. Y por lo tanto nosotros damos un grado de solvencia específica a esta compañía derivado de todo eso. Tienes toda la razón. Gracias. En base al colectivo que represento, quiero transmitir que el tema de sostenibilidad no es un tema de Big Four, con todo el respeto a las Big Four, sino que hay muchas sociedades medianas que tienen departamentos de sostenibilidad y que podrían hacer verificación de estados no financieros o de informes de sostenibilidad para evitar así una concentración del mercado en las Big Four. Es decir, que las empresas medianas se pudieran revisar por sociedades medianas de auditoría
que cumplan con los estándares de calidad requeridos por las normas. Esa es un poco la idea. No la monopolización en 4 Big Four que se transmite, que pueden ser las únicas. Serán las únicas para grandes empresas, pero hay otro mercado ahí, y por la ampliación del alcance de los requisitos y de las empresas que estarán obligadas, que pueden ser el marco de actuación para empresas medianas y pequeñas de auditoría, si se actualizan y se capacitan. Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, yo soy el responsable de que esto termine en hora. Es la hora, no sé si es un minuto lo que nos pasamos. Lo único, pues agradecer de nuevo al panel de lujo que hemos tenido, a María, a Mas, a Luis, a Tomás, y nada, agradecer también a la organización y a todos ustedes por su atención. Estamos a la disposición para cuestiones que por el espacio y tiempo que tenemos no se han podido plantear, pero a través de los medios de la asociación estamos disponibles si quieren alguna aclaración posterior. Nada, muchas gracias.